porque tantas veces, cuántas cosas Jehová de los ejércitos mostró sus milagros, no solamente sus milagros, el sustento de sacar a un pueblo de la esclavitud. Primero fue el pecado que entró en Adán y lo sacó de la tierra del paraíso, donde se iba a procrear la humanidad semejante al Señor Jesucristo. Pero hoy el Señor viene a romper toda cadena, atadura de este pequeño pueblo. De ahí vino el diluvio universal, cuando el pecado a la faz de la tierra llegó a la presencia de Jehová y escogió un hombre. Ustedes lo saben, la historia de Noé, y se imaginan ustedes que exactamente la construcción de la arca de Noé se llevó para construir 40 años, y son números proféticos. 40 años para que la raza humana dura, incrédula, cayó en el pecado de la lascivia, en la privación, en todo. Entonces Jehová se empezó a mover su espíritu. Qué hombre recto y honesto iba a escoger, y última oportunidad para la humanidad, y fue Noé. Era un hombre justo y recto como Job. Job era el hombre más rico, pero estoy hablando de las generaciones para que ustedes vengan entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Las cosas del mundo se van a quedar aquí, hermanos. Solo tenemos que darle gracias a Dios que nos permite vivir, pero Dios no nos quiere ver en miseria, en pobreza financieras, enfermedades. Pero ¿por qué es la causa de eso? Por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Y eso es lo que hoy el Señor Jesucristo vino a esta casa a restablecer la fe, porque ustedes, su fe se extravió. Le decía el Espíritu Santo: a eso te he traído a Mérida, porque vienes como profeta para que el pueblo empiece a creer los profetas en estos tiempos. En estos tiempos las iglesias religiosas no creen en los profetas ni en los apóstoles. Y desgraciadamente son burros cargados de letras, porque estudian un instituto académico, ya se lo saben todo. Pero lo importante, dice el Señor, no tienen mi Santo Espíritu. A mí el Señor me escogió un llamado sobrenatural. A mí no me pasó el Señor en una escuela académica, instituto pentecostal. A mí me sacó de lo más vil y despreciado, ser un borracho, un alcohólico, un destructor de la familia, una riqueza que mi padre me dejó. De ahí me sacó el Señor. Pero es un proceso grande, ¿no? Y vuelvo a retomar la historia de la creación. Expulsa Jehová a Adán. De ahí Adán tuvo, porque dio hijos, y con su sudor de frente empezamos a ganar el pan. Y perdonó sus pecados, y se comete los primeros asesinatos que Adán y Eva hicieron a Caín y Abel. Esas son las generaciones que empezó a sacar. Y de ahí salió la generación de Noé. Noé empezó, él predicaba
del poder de Jehová. En ese tiempo no había Biblia, hermanos, no había Biblia. Nosotros tenemos la dicha de leernos, empaparnos, tener el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y la relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. No es nada más tenías el principio de la creación de Génesis. Gracias, Espíritu Santo, porque me cambiaste el tema. Y vamos a ungir, usted se va a hacer una sorpresa. Ya el Señor me tomó para predicar. Gloria a Dios. Ahora yo le digo, hermanos, que este es el momento que el Señor está aquí ya. El Señor Jesucristo está aquí junto con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo quisiera que le demos un fuerte aplauso, porque Él es nuestro Señor. Suena su paz. Y bienvenido, Señor Jesús. Ensancha esta casa. Manda tus ángeles a esta hora. Limpia la atmósfera. Rompe toda inmundicia de las obras de las tinieblas, para que tu pueblo salga de la cautividad, salga de la oscuridad, de toda atadura y llenadura. Sea roto esas miserias, esas pobrezas, esa esclavitud del afán, de la ansiedad. Hoy declaro con la palabra que hay victoria por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo es un orden. Y continúo. Cuando Noé empezó a construir la arca de Jehová, esa arca Dios la construyó para que creyeran, porque Dios no quería destruir la raza, su creación, que somos nosotros, pero era obligado, que era necesario. Entonces, ¿qué pasó? Cuando inició Noé a crear la arca, las críticas, los anatemas, las descendencias del pueblo donde era Noé, venían a haber visto los milagros que hacía Dios, nuestro Jehová bendito, y aún así se olvidaron, se dedicaron a grandes paladines del anatemismo del mundo, donde el Satanás se apropió de las mentes, de los corazones, y se desviaron a la corrupción del pecado, a la lascivia, a la lujuria, al alcohol. En ese tiempo era vino. Y siempre Satanás mete ideas al hombre perverso, adulterar el vino. El vino en esa época era como una bebida normal, pero uno que creó el vino, Satanás le dio la idea cómo adulterar ese vino, cómo fermentarlo para que contuviera el alcohol. Gracias, Señor. No sé por qué cambiaste la. Me sorprende porque tú me dices algo en la mañana, pero se va a convertir. Es ahí donde Satanás empieza a apoderarse de toda la familia. Empieza las rapiñas entre las familias, a empoderarse de propiedades unos de los otros. Allá no compartir las riquezas, ya no había el amor al prójimo, ya no había el temor de Jehová, porque era Dios Jehová directo con el hombre. Por eso Jehová dijo: hay un hombre justo y recto delante de mí, en él no hay pecado, y él va a ser el último para que lo crean. Y esa era la salvación de esa época. Y le decía a Noé: tú estás loco, aquí no se conoce un diluvio universal de lluvia. En esa época no había lluvia. El Señor regaba sus campos a estas generaciones. Los campos era una neblina que se levantaba de 20 centímetros y amanecían
mojados, toda la agricultura, el agua nunca se secaba, no había sequías en ese tiempo, como estos tiempos que ahora hay señales que Cristo ya viene, hermanos. Ya olvidémonos peleando entre la familia, herencias, dinero, compartir el que no lo tiene, darle la mano, cuando menos un plato de comida, no verlos como unos extraños, siendo entre la propia familia. Yo lo digo porque yo viví eso, cuando a mí Satanás me revolcó en el fondo. Perdí todo, la esperanza, y perdí la fe. Pero hay algo que el Señor nos puso en nuestros corazones, un granito de mostaza. Y hubo oportunidad para mí. Entonces, cuando Noé empieza, la gente se remodeleaba y le criticaba loco. Aquí no iba a haber ni un diluvio universal. La gente se dedicaba a emborracharse, fiestas todos los días, orgías. Los padres agarraban a sus hijas de la adolescencia para mujeres, o la intercambiaban entre los parientes, como en esta época hablamos, padrinos o compadres. Yo voy a ser tu padrino de tu hija, y el otro, no, pues sí, pero yo necesito dinero. Prácticamente bajo el agua las venden por hacer unos 15 años. Yo no sé quién está hablando el Señor a través de uno de ustedes, o algo le sucedió en su familia. Así es como Satanás corrompió la mente, y es algo tremendo que nosotros, cuando dejamos de comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, perdemos la fe, nos empezamos a afanarnos con las necesidades. Cuando Noé empezó a avanzar la conclusión, pasó 3 años. Dios te bendiga, hermano Zamorano. Dios te ama. Amén, hermano. Y lo más triste es que pasaron 3 años y la gente seguía con juicio y críticas a Noé, y Noé le decía: hay espacio para que los que quieren creer. Y la arca era un barco grandísimo, una nave de 3 pisos, donde el Señor tenía clasificado todos los que iban a creer, para que la humanidad que se arrepintiera, era ser el paraíso de la salvación, que ahora hoy nosotros tenemos que conservar la salvación. Amén. Si hoy Cristo viene y tú no estás a cuenta con Cristo, si tú estás peleado con tu hermano, no solamente dentro de la iglesia, tú te quedas, hermano. Tú podrás estar en la congregación, tú podrás estar adorando a Dios, pero dice: mi pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy eso es lo que no quiere el Señor, que no perdamos la salvación. Somos extranjeros de este mundo, somos del mundo, pero a través de la oración de Jesucristo dijo al Padre: apártalos del mundo para que no se pierdan, sigamos siendo luz, para que tengamos ese cambio y transformación en nuestros hijos, padre, madre. Cuando hay una separación de hijos y hijas, dice la palabra: yo haré volver los corazones a los hijos y a los padres. Y eso es lo que el Señor quiere, reestructurar la familia. Jesús siempre se ha preocupado por la familia, y cuando se terminó la arca, 7 días más quedaron de los 40 años que se construyó la arca, y todavía Noé invitaba al pueblo a que se arrepintiera, y la gente seguía haciendo fiestas.
tradiciones, costumbres culturales, adoran a otros dioses. Adoraban al dios de la agricultura, como en los tiempos de Maya, adoraban al sol para que hubiera abundancia en la agricultura. Hoy eso Dios no les sirve. Hoy Dios se preocupa que ustedes entren a su reino, en la tierra prometida, donde va a fluir la leche y miel, donde nosotros no vamos a sufrir nada, hermanos. Ahí no va a haber enfermedad, ahí no vamos a tener hambre, vamos a estar en espíritu, porque esta carne se pudre y el alma es el segundo cuerpo de la creación y el soplo de vida es el espíritu. Cuando nosotros morimos, y si tú no moriste o moriste con Cristo y no te reconciliaste, viene el diablo y tu alma se va directo al infierno, y el espíritu Dios lo quita porque a él le pertenece, y tu alma va al infierno, donde ahí vas a vivir por la eternidad, 24 horas sufriendo, y eso es lo que el Señor no quiere. Parece trillado esta prédica, pero a veces queremos palabras, falacias, como dijo Pablo. Pablo decía, habrá muchos que hablarán en fábulas para convencerlos y mantener mentes engañosas, para hablar de cosas hermosas, de prosperidad. Y eso es lo que Dios no quiere. A los falsos pastores, falsos profetas, a lobos rapaces, que solo vienen y mantienen al pueblo engañándole. Si tú no das diezmo, tú no das ofrenda, te vuelves un maldito. Y eso es una gran mentira, porque cuando Cristo pagó el precio en la cruz, se rompió la ley mosaica de la ley de Moisés. El diezmo se da voluntariamente, se rompe toda esa ideología, pero hoy los pastores modernos siguen usando la palabra en Malaquías, que el diezmo es el 10%, y es gran mentira. Eso fue en la época de la ley. Y si dice Pablo, si tú quieres vivir bajo la ley, cumple las cosas. Si tú fallas una, estás condenado. Mejor vive la ley de la gracia del Señor Jesucristo y no estamos condenados. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y entonces la raza, como se viene destruyendo por el pecado. Cuando se termina la arca, los 7 días, 7 días más dio el Señor, cuando el Señor empezó a hablar a los animales. Y el último día, todos los números 7 son símbolos proféticos. 40 años, 7 días, cuando Jehová sacó del Israel, y usó a Moisés, sacarlo de Egipto, y lo lleva al desierto. Y ellos iban a pasar ese desierto en 40 días, pero en 40 años, porque Dios sabía cómo eran sus corazones de doble ánimo fingido. Y eso es lo que el Señor hoy no quiere quitar, esas aberraciones. No quiere quitar esas ideologías religiosas confundidas. Por eso, hermano, aquí nadie nos va a confundir. Y si no lo entendemos, decir al Espíritu Santo que nos enseñe a escudriñar, porque cuando yo empecé en los caminos de Cristo, yo no sabía cómo leer una Biblia. Yo traía la idolatría arraigada hasta los huesos del catolicismo, de la Guadalupana y de la Carmen. Yo soy de la isla de Ciudad Carmen, Campeche, donde ahí está la mata de los adoradores de la Virgen del Carmen y de la Guadalupana. Pero doy gracias a Dios que Él me sacó de esa
confusión, me saca del alcoholismo y me saca de la religión de la idolatría. Y mi fe se despierta. Cuando Pablo perseguía a los cristianos y tuvo su primer encuentro con Jesucristo y escuchó que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo bajó de su caballo, lo tumbó, lo dejó ciego por 3 días. ¿Por qué lo dejó ciego por 3 días? Porque le iba a quitar las escamas de la fe espiritual. Y así sucedió. Y es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo que hoy el Señor nos quiere quitar esas escamas en los ojos, confusiones, dudas, falta de fe débil. Por eso dice el Señor: hoy vengo a sanar lo que se había perdido. Y cuando se fue el último día de la arca de Noé, subieron los animales, se cierra la puerta y empieza el diluvio. Y cuando la gente empezaron a huir a las montañas, pensaron que ya no iba a llegar el agua. Y desgraciadamente ya no había altura de montañas. Algunos corrían y nadaban hacia la arca de Noé. Dios selló la puerta y ya no había puerta. Por eso dice que el camino es angosto. Cuando tú caminas en ese camino, persevéralo, porque es para la vida eterna, hermanos. Vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas, pero si nos ponemos arrepentimiento en Dios, Él nos va a ser el libertador. Pero todo tiene su límite. Dios se cansa. Dios se cansa, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios quiere sanar sus corazones. Gloria a Dios. Voy a invitar al pastor, vamos a cantar una alabanza porque me agarró directo el Espíritu Santo para ver. Yo siento que esto fue un enfoque. Vamos a adorar a Dios. Amén. Y es ahí donde yo les quiero ubicar que cómo Dios viene trabajando desde antiguamente hasta hoy.